Hacer el café, me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. Tu favorito en las mañanas en Ruta Nueva Vida 97.7. Y a continuación un tema de suma importancia y un tema bien bonito también. Sí, señor. Comenzamos a hablar con él apenas el viernes en un segmento a las 9:30 de la mañana que lo trajo Daisy Quiles de Toda la Vida. Y esta mañanita queremos hacer vamos a decir, una segunda parte porque sin duda, ¿verdad? Nuestro hermano Javier Vargas, de Adoptando Puerto Rico, pues es un experto en el tema de la adopción y yo creo que todos tenemos dudas y preguntas y yo quisiera que el público hoy sea el entrevistador principal de Javier y aclare dudas y aclare preguntas porque tenemos muchos niños en el departamento de la familia listos para ser dados en adopción. Hay otros tantos, 500 y pico, que están en proceso de privar a sus padres de la patria potestad para darlos en adopción. De un total de casi 3,000, son 2,800 niños en el sistema. Tengo la memoria buena, papá. Wow. Tengo la memoria buena. Así que, Javier, buenos días, bendiciones. Buenos días a todos, muchas gracias por tenernos aquí en esta mañana nuevamente. Javier, por lo menos mi pregunta para que Fernán haga la de él y Moraima la de ella. En aras a poder educar, y antes de abrir las líneas telefónicas, hemos perdido de perspectiva que cuando hablamos de adopción estamos hablando del derecho del niño de tener a papá y a mamá, un papá y una mamá, y no el derecho del adulto a adoptar un niño. ¿Se entiende el planteamiento? Sí, claro. Sí, ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Bueno, estás 100% en lo correcto. La ley internacional, la Carta de Derechos del Niño, dice que el niño tiene el derecho inalienable. Esa palabra de esa palabrita está difícil. El derecho absoluto. Vamos a utilizar la palabra el derecho absoluto. Voy a practicar esa palabra. Sí, está fuerte. El derecho absoluto de crecer con papá y con mamá. Sin embargo, no existe una carta de derechos que diga que yo, el adulto, tengo derecho a adoptar. Y por eso es bien importante cuando nosotros hablamos de adopción. Porque cuando nosotros hablamos de adopción tenemos que enfocar nuestra mente en cubrir y satisfacer la necesidad del niño. No en cubrir y satisfacer mi necesidad. Claro está. Toda mamá quiere ser mamá. Todo papá quiere ser papá. Y Dios en su gracia y misericordia decide en la manera en que Él te da ese regalo. Exacto. Pero siempre tenemos que tener claro que la adopción debe ser enfocada en la necesidad del menor, de una familia que esté preparada para recibirle, para trabajar con su trauma, con su necesidad y ofrecerle ese hogar caluroso, esa restauración en un ambiente centrado en la familia. ¿Por qué enfatizas debe ser concentrado en la necesidad del menor? Porque muchas veces quizás vamos con la idea de que es de acuerdo a mi necesidad como pareja que no he podido tener un hijo o... Sí, es que cuando tú vas a cualquier etapa de la vida, al matrimonio, a la paternidad, pensando en satisfacer tus necesidades, lamentablemente vamos a salir decepcionados. Y claro, rapidito a los que nos escuchan, piensen, ¿cuántos de nosotros nuestro matrimonio es exactamente lo que esperábamos? No lo es. ¿Por qué? Porque nos encontramos que mi pareja tiene cosas que, aprendí en el tiempo que no son las que 100% me agradan, pues aprendemos de eso. Y el Señor, pues, sana lo que tiene que sanar y tenemos matrimonios exitosos, ¿verdad? Pero incluso la Biblia nos enseña a amar, a mí me enseña a amar a mi esposa y a la esposa enseña a amar a tu esposo.
Pues lo mismo, es el mismo principio para la paternidad. Cuando nosotros vamos a la paternidad, tenemos que enfocarnos en la necesidad de nuestro hijo. Lo mismo se aplica a la adopción. Cuando vamos a la adopción, si yo voy a la adopción con mis expectativas, de que este niño va a llenar un vacío en mi corazón, de que este es el niño que va a hacer que mi familia sea completa, en verdad estamos poniendo una carga en el niño que es injusta, porque ese niño viene de haber sido removido del concepto de familia, viene de haber sido maltratado por una familia, y ese niño lo primero que necesita es un núcleo familiar que esté dispuesto a restaurar esa visión que tiene de familia. Por eso, cuando nosotros hablamos de adopción, ponemos en el centro al niño. ¿Cómo suplimos la necesidad de este niño? En comparación tengo curiosidad por saber, en comparación con los Estados Unidos, la cantidad de niños que está disponible para adopción acá es más alta, es más baja. ¿Cómo lo podemos comparar? Bueno, si lo ponemos per cápita, estamos en números pares, o sea, estamos en números balanceados. Si los ponemos per cápita, claro, cuando hablamos de orfandad en Estados Unidos, estamos hablando de millones de niños, pero también estamos hablando de una nación de 350 millones de personas. ¿Y la accesibilidad al proceso es más complicada o igualmente complicada? La accesibilidad en los Estados Unidos es un poco más ágil, porque en los Estados Unidos tú ves más alianzas entre los estados con las organizaciones privadas, tanto religiosas como no religiosas. En los Estados Unidos, el sistema de cuidado sustituto, lo que se conoce como foster care, generalmente lo corren el Estado. Más sin embargo, las adopciones, generalmente, como el volumen es tanto, pues los estados hacen alianzas con organizaciones sin fines de lucro, mayormente religiosas, para que ellos les ayuden al Estado a conseguir familias para los niños. Te hago la última pregunta para abrir las líneas, por lo menos en mi caso, no sé si los muchachos tengan alguna otra, para ponerlo y que se entienda bien el concepto de la necesidad del niño. La ley mira, ¿verdad? El Estado mira que, supongamos que Juan Carlos Matos es soltero y quiere adoptar, y supongamos que esta pareja sea del mismo sexo, 2 mujeres o 2 varones, estamos a la par, yo soltero, parejas del mismo sexo versus parejas heterosexuales, estamos a la par en cómo nos ve la ley para adopción. La ley no premia una pareja heterosexual como prioridad para adoptar. Si fuera así, iría en beneficio del niño, porque el niño necesita el rol de papá y el rol de mamá. Pero el Estado en este momento, mediante la ley, ve a Juan Carlos Matos soltero sin hijo, pero que quiere tener uno por adopción, y a parejas del mismo sexo, igual que las parejas heterosexuales, ¿cierto? Estás totalmente en lo cierto. Incluso en una enmienda que se le hizo a la ley del 2009, en el 2011 se hizo una enmienda donde se le daba prioridad a la pareja heterosexual, a papá y a mamá. Sin embargo, en la ley nueva, la ley que se firmó en el 2018, la ley 61, la ley equipara. La ley equipara a tanto al soltero como a las parejas del mismo sexo con la pareja heterosexual, dando así el mismo derecho a la adopción a todas esas componentes de familia, como ellos le llaman. Exacto. Sí. Y el resultado final, obviamente, para los que creemos que un niño necesita ambos roles, no se pensó en el derecho del niño de mantener como que lo más que le conviene tener ambos roles. Estructura. Gente, por favor, vamos a elevar un poquito el pensamiento. Este comentario que yo estoy haciendo no es sesgado al discrimen, perdóneme, para los que son más sensibles. Estamos hablando del derecho del niño a tener papá y mamá, ¿ok? Y si todos estamos de acuerdo que en términos de sexo nosotros proveemos un rol, ¿verdad? Y un soltero, para que nadie se me ofenda con las parejas del mismo sexo, es una persona sola que representa un rol. Estamos hablando primero del beneficio del niño. No si yo como adulto, el Estado me permita como adulto también cumplir ese sueño. Estoy estableciendo la diferencia. Sí.
como sociedad tenemos que estar concentrados en lo que le conviene al nene, a la nena, al niño, a la niña. Y si realmente somos justos y miramos qué es lo que le conviene a ese niño o a esa niña, el diseño de milenios de que papá y mamá juegan un rol importante y aportan cada cual unas cosas insustituibles, pues nos debe llevar a concluir fácilmente de que eso es lo que le conviene al niño. Así que no se moleste conmigo, no se sienta que estoy haciendo un comentario discriminatorio bajo ningún concepto. Es que si queremos proteger al niño, pues tenemos que partir de la premisa de lo que el nene necesita, no lo que el adulto necesita. Y 100% de acuerdo. Y lo que es importante es entender para qué se crea la adopción. ¿Cuál es el contexto de por qué se adopta? Uh-huh. Es para proveerle al menor la relación más cercana a lo que era la relación natural. O sea, el propósito de la adopción jurídica es que al menor se le pueda proveer la imagen más cercana de lo que naturalmente hubiese obtenido si su familia no hubiese sido separada. ¿Y qué es eso? Una familia con papá y con mamá. Pero cuando nosotros vamos a los estudios en Puerto Rico dicen que un niño que crece en un hogar monoparental tiene un 30% más probabilidades de crecer en niveles de pobreza. No. Entonces, mira esto. Vamos a poner al niño en el centro. Si yo quiero que este niño tenga un 30% de mayores posibilidades, ya viene de trauma, ya viene de separación, ya viene de maltrato, ya viene de drogadicción, ya viene de alcoholismo, ya viene con todo ese bagaje. Si queremos darle ese empuje por la ciencia, por los datos, Exacto. vamos a olvidarnos un momento de religión. Sí, y de emociones. Y de emociones y de sentimientos, esas cosas. Los datos. Vamos a hablar de datos. Uh-huh. El niño tiene un 30% de mayor probabilidad de éxito cuando está con una familia que tiene un papá y una mamá. Eso es así, eso lo dicen los datos del Estado. Del Estado, no me los estoy inventando. Pues, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, es el niño quien tiene el derecho a una familia. Es el niño quien debe ser puesto en el centro para cubrir su necesidad. Y los datos dicen que cuando ese niño crece con mamá y con papá, ese niño tiene mayores posibilidades de éxito. Abrimos las líneas en esta mañana, 787-993-9700, 787-993-9700. Preguntas, dudas que tengas del tema de la adopción, estás en el proceso, se te ha hecho difícil. Javier Vargas te puede contestar cualquier duda o pregunta que tú tengas. Muy interesante el tema de esta mañana. Bueno, vamos con las líneas telefónicas y también el WhatsApp de Nueva Vida está disponible, porque si quieres escribir una pregunta y hacerla llegar, es el 939-210-9263. ¿Hay algún costo? Es la primera pregunta que hacen por aquí. Bueno, cuando las familias quieren adoptar a través del Estado, el proceso es totalmente gratis. El único costo que las familias incurren es el costo legal de ellos llevar el caso al tribunal. Una vez certificado por el Departamento de la Familia, le corresponde a la familia a contratar a un abogado para que le represente en el tribunal. Si tiene alguna pregunta o duda, conocemos muchos abogados que pueden servirle, y a través de la organización también proveemos servicios legales. Excelente. El asunto de los ingresos son una parte importante en el proceso. Lo es, pero es importante que la gente entienda que no tiene que vivir en una torre de marfil. A veces, cuando yo adopté a mi primer nene, a Javes, yo vivía en los altos de mi suegra en una casita de madera de 2 cuartos con un baño. Okay. Entonces, sí, obviamente debes tener los ingresos para poder sostener financieramente a tu familia. Una persona que depende del Estado, pues obviamente no está cualificada porque no tiene para sustentarse a sí mismo. Pero económicamente tampoco es como que es una carga que tienes que ser una persona rica para poder hacerlo. Y en términos de la composición de la casa, o sea, es decir, si digamos que ya yo tengo 2 muchachos
que vive en un mismo cuarto, entonces el que viene se agrega a ese cuarto, tengo que tener un cuarto para él, o sea, ¿cómo es? Siempre se va a recomendar que haya un cuarto adicional para esa nueva adición. Bien. Siempre se va a recomendar. Ahora, en mi caso, cuando yo fui a adoptar a Lucia Ángel, yo tenía 3 cuartos en mi casa. El de mi esposa y el mío, el de Javes y uno libre. Pues venían 2 muchachos, pues el libre se le dio a la nena y el nene pues durmió con su hermanito como si hubiera nacido en casa. Claro, muy bien. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Fernán, Moraima y Juan Carlos, el pastor Javier. Hola, buen día. Saludos. Buenos días. Dios los Dios te bendiga. Es David acá de Macao. Hace muchos años atrás, hace como 3 años, apoyando lo que el pastor dice, que es necesario que papá y mamá estén presentes en la vida de los niños. Hace muchos años vi un estudio de un profesor de Texas que él le llamó lo que le llaman la familia padre y madre. Él le puso un concepto, ¿verdad? Porque hicieron un estudio de diferentes familias o construcciones familiares. Papá, mamá, papá solo, mamá sola, mamá que tenía una pareja del mismo sexo, papá que tenía... Hicieron varias construcciones familiares y se dieron cuenta de que habían unos elementos que en el que papá y mamá estaban presentes, los niños tenían menos probabilidades de deserción escolar, menos probabilidades de usar drogas, y es bien interesante ese estudio. Yo se los puedo enviar para que lo puedan tener a la mano. Claro que sí. Inclusive cuando este profesor hizo ese estudio, los del lobby trataron de confiscarle la computadora. Oh, wow. Fue algo bien interesante. Eso yo lo tuve que hablar cuando me dieron el tema de adopción por pareja del mismo sexo. Un estudio que nos dieron en la iglesia a los que estábamos entrenándonos para predicar en la iglesia con el pastor, y me tocó ese tema. Fue un tema bien fuerte para mí, pero vi ese estudio y lo tengo. Se los puedo enviar. Claro. Para que puedan tener recursos. Claro. Muy bien. Eso está online. Claro que sí. mi hermano. Mira, lo puedes enviar en rutajc@gmail.com. En rutajc@gmail.com. Incluso se hizo un estudio nacional a nivel de todos los Estados Unidos en el que dicen que niños que crecen en hogares monoparentales o en hogares sustitutos tienen un 63% mayores probabilidades de cometer suicidio, un 90% de que estos se puedan fugar de estos hogares sustitutos, un 85% van a exhibir desórdenes de comportamiento, el 71% va a abandonar la escuela o tiene una mayor probabilidad de abandonar la escuela, el 70% tiene una mayor probabilidad de terminar en centros de detención juveniles, el 75% pueden desarrollar problemas de adicción y se van a convertir o se pueden convertir en agresores, incluyendo la modalidad de agresión sexual. Lo que estamos hablando, por eso es que siempre cuando escuchemos Adoptando en PR o a Javier Vargas, estamos poniendo al niño en el centro, porque hoy hablamos de que queremos forjar un mejor futuro. El futuro se forja hoy. Vamos a más. Y es tomando en cuenta estas realidades. Correcto. Y trabajando con ellas de manera correcta. Así es. En Ruta, muy buen día. Hola, buenos días. Para preguntarle al recurso si le permiten ver a las personas, a los niños, las edades, ¿eso se permite? Sí, cuando usted solicita para adoptar en el departamento de la familia, una vez usted pasa el proceso de ser cualificada, y es importante recalcar, yo no hablo a nombre del departamento de la familia, ¿ok? Exacto. Es importante hacer esa salvedad. No representa al departamento de la familia, estamos aquí para orientarles y ayudarles. Una vez usted es certificada por el departamento de la familia o la agencia de adopción privada,
que usted escoja y ocurre lo que se llama el macheo, que es cuando se encuentra el menor que cumple con los requisitos que usted puso en la solicitud. Pues antes de que se le presente al menor, a usted se le va a dar una orientación con un PowerPoint donde usted ve fotos del menor, donde usted ve la edad del menor, donde se le explica cualquier situación de salud que pueda tener el menor, etcétera, etcétera. Una vez usted lo vea en ese PowerPoint o en esa presentación y usted decide, ok, quiero moverme adelante, pues entonces sí va a poder ver el menor. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que tenemos que cuidar los corazoncitos de estos menores. Y muchos de estos menores han sido rechazados en múltiples ocasiones. Hay personas que desearían que hubiera una fila de niños, como a veces vemos en las películas, ¿verdad? Una fila de niños y que venga la familia y diga, yo quiero este. Dito, piense un momento en el niño. Piense un momento en el niño. Muy bien. Hay 2 preguntas bien importantes aquí. Número 1 es si hay una edad, si la pareja tiene una edad límite para adoptar, si son jóvenes nada más o personas ya de mayor edad pueden. Esa pregunta la recibimos en muchas ocasiones. Ok, personas jóvenes. La persona joven, la pareja joven, tiene la oportunidad de adoptar un menor que sea 14 años menor que él. Por ejemplo, tengo 21 años y mi esposa tiene 21 años también. Podemos adoptar 14 hasta 7 años. Oye, me estoy bueno en las matemáticas todavía, no me van a dar con la regla. con la regla, como estábamos hablando O sea, ahorita. de 0 a 7. De 0 a 7 porque hasta ahí llegan los 14 años. Ahora, si tengo 30 años, le resto 14, puedo llegar hasta los 14, 16 años. Okay. Hasta los 16 años. Ahora, las personas adultas. Las personas adultas pueden adoptar. No hay nada en la ley que dice que una persona adulta no puede adoptar. Sí les pido, por favor, que tengan en consideración las edades, porque una pareja, un ejemplo, ¿verdad? Y como decía ahorita Juan Carlos, no quiero que se sientan mal, pero piense usted que tiene 55 años, usted y su pareja, va a ser bien fuerte para usted comenzar con un bebé de 0 a 3 años. Y también si ponemos al niño de frente en la ecuación, cuán difícil va a ser para ese niño que usted tiene 70 años y el niño tiene 15. Sí puede adoptar, pero entonces tenga en mente la edad a la cual usted estuviera dispuesto a adoptar. Aquí dice que fue descalificada o descualificada porque su esposo es mayor de 60 años, su esposo como tal. La ley no descualifica a nadie de 60 años. Mira eso. Okay. Por lo menos no usaron la ley para descualificarlo a él. Usaron otro criterio, pero no la edad porque la ley no provee para la edad. La ley. Ahora es bien importante, como no conocemos el caso, es importante pues ver qué fue lo que sucedió en el caso, porque si ellos estaban deseando solamente, vamos a poner un niño de 5 años, pues quizás lo descualificaron porque no era lo mejor para ese menor. ¿Me entiendes? O sea, no, ni para un lado ni para el otro. La ley no descualifica por edad. Ahora, dentro del ejercicio de análisis de colocación, sí se tiene en cuenta la edad que es mejor entre el menor y la pareja. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. Sí, adelante. Sí, el tema me toma mucho, güey. Si yo soy adoptado. Dios te bendiga, brother. Escucha, Sí. Sí, te escuchamos, adelante. yo soy adoptado y cosas de la vida me gustaría, estoy criando un hijastro y me gustaría saber el trámite, cómo puedo también adoptarlo en un futuro. Qué Lindo. Estas son mis historias. Estas son las... Esto se llama dar por gracia lo que por Dar gracia por gracia recibiste. lo que por gracia recibimos. Pues mira, mi hermano, estás criando al hijo de tu pareja, ¿correcto? Ay, Wow. en quebranto. Qué bonito esto. Eso se llama la ley de siembra y Wow. cosecha. Tú estás, esas lágrimas tuyas, para no malinterpretarte, es de agradecimiento. ¿Nos puedes decir? Sí, De agradecimiento. de verdad que sí.
mi vida sí fue un milagro, ¿verdad? Porque mi mamá era salvadoreña y llegó a Puerto Rico sin ningún tipo de papeles y siguiendo un pastor. Siendo un pastor de Aguadilla, Sabe Rivera, no sé si lo conocen. Sí, el pastor Porque- pentecostal. Exacto, sí. Sí, ¿de quién es? Mi historia es bien grande porque a través de ella lo conocí en Chicago y se vino para Puerto Rico siguiéndolo sin saber nada. Tenía una familia y él la ayudó a ella y un día él adoptó un hermano mío, adoptó a mí y mi hermana y a mí me adoptaron una familia de Coamo. Wow, tremendo. Gracias, papá. Brother, ¿me puedes decir Ok. tu nombre de nuevo, por favor? Mi nombre es José Santiago. José, Sí. damos gracias a Dios por ti. Es lo primero Amén. que quiero que sepas. Lo segundo, mira, José, tú quieres, tú estás criando al hijo de tu pareja, ¿correcto? Sí. Ok, Yo lo cogí de los 2 años. desde los 2 años. Mira, José, yo no quisiera discutir el caso en público. Anótate mi número de teléfono, por favor. Y tan pronto, Dígame. y cuando se acabe la entrevista, yo quiero que tú me llames, ¿está bien? 787 Yo 7, 787-306 306 9467. 94 67. ¿Dónde estás viviendo, José? en Monadía. No te preocupes, que nosotros te vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. Quiero que sepas eso, ¿ok? Qué bueno. Qué bueno. programa tan bonito. ¿Eh? Qué lindo, ¿verdad? Estamos hablando de adopción en Puerto Rico. Adelante, buen día. Sí, buenos días, le habla Rafael. Sí, buen día. Adelante. Buenos días, Rafael. Sí, buenos días. Es que yo también tengo como una interrogante porque cuando se está hablando, ¿verdad?, de descualificar, ¿verdad? No es que se descualifique, es cuando pasan de cierta edad, pero cuando pasa el caso de que le dan a un menor, ¿verdad?, a su abuela o a sus abuelos, ¿verdad?, que ya tienen mucha edad, ¿verdad?, aunque sabemos que es de la misma familia. Entonces, porque ahí no se toma en cuenta, ¿verdad? Sabemos que es por la familia, que son ahí Sí, rasgos familiares, pero ahí diste en también el está la edad clavo. ahí también. Ahí diste en el clavo, mi hermano. Es responsabilidad del Estado tratar de mantener, si es por el bien del menor, es responsabilidad del Estado tratar de mantener el vínculo consanguíneo, siempre. El Estado va... Hay veces que me preguntan, ¿pero por qué se tardan tanto en remover patrias potestad? ¿Por qué se tardan tanto? Porque el Estado quiere agotar todos los recursos para que ese niño, si es lo mejor para él, que se mantenga dentro de ese círculo consanguíneo. Recuérdate que nosotros no estamos para quitarle los niños a sus familias. Nosotros queremos restaurar la familia. Nosotros queremos que cualquier cosa que el pecado haya hecho pueda ser restaurado con el Señor. Entonces, sí, ese abuelo, esa abuela va a tener una prioridad incalculable y debemos estar de acuerdo con eso, porque eso es lo mejor para el menor. Pero, entonces, ya cuando la familia consanguínea no es recurso, pues entonces vamos a proceder a darle una nueva vida a este menor, una nueva oportunidad. Wow. Y por eso es ahí donde las cosas se ponen un poquito más exigentes, porque no queremos que este menor vuelva a vivir lo que ya vivió. Adelante, Ruta, buenos días. Saludos. Sí. Hola, buenos días. Mire, yo no tuve la oportunidad de ser adoptada, sin embargo me criaron mis abuelos paternos y para mí fue la bendición más grande que yo he tenido en mi vida. Ellos siendo personas mayores, pues asumieron una responsabilidad que, si bien es cierto, no le corresponde. Y hoy, escuchando el tema, creo que vi la entrevista o algo parecido en Facebook en estos días. Quisiera saber cuánto tiempo demora ese proceso de adopción, o sea, desde que se decide o sea, porque en mi caso yo tengo 2 hijas ya, pero siempre he tenido ese anhelo en mi corazón. Incluso mi maestría hoy día es en trabajo social, porque yo me identifiqué tanto con mi trabajadora social, que la adopción ha sido algo presente, pero nunca lo he llevado a cabo por desconocimiento
o por, ¿verdad? Falta ¿verdad? Pues no conocerlo, uno siempre tiene la idea que tiene que ser bien costoso, que uno tiene que tener un nivel económico elevado, y en la entrevista pues eso lo he podido clarificar, pero quisiera saber ese proceso, ese tiempo de espera. Ok, es bien interesante y es bien importante. Esa es una de las preguntas que más nos hacen constantemente: ¿cuánto tengo que esperar? ¿Cuánto tengo que esperar? El proceso de la adopción, en verdad, la realidad es que está diseñado para ser un proceso ágil. El problema no está en la ley en cuanto a la agilidad del proceso. El problema está en cuanto a nuestras expectativas de lo que queremos adoptar. Me explico. Si su deseo fuese adoptar a un menor de los que hay disponibles, pues el proceso sería en menos de 8 o 9 meses. Básicamente, se hace estudio social, se admite en el registro estatal de voluntarios para adopción, y pasa un proceso no más largo, de 6 meses, y se puede colocar. Ahora, el problema está en que hoy hay 227 familias que están solicitando adoptar, pero sin embargo el 93% de ellas están solicitando menores de 0 a 3 años, cuando eso es lo menos que hay. Y entonces, hay pocos niños de esa edad, de 0 a 3, exacto, para ser adoptados. Entonces, cada vez que escuchamos, es que se tarda mucho. Entiendo. Bueno, lo que pasa es que lo que estás solicitando no lo hay, el Estado no lo va a producir. Es importante entender eso. Exacto. Ahora le voy poniendo contexto a esos comentarios de la gente. Exacto. Mira, es que en Puerto Rico estuve 3 años esperando. Sí, lo que pasa es que había una fila de 300 familias. Tú hiciste el número 300 y había más que 3 bebés. De 0 a 3 años. De 0 a 3 años, ¿me entiendes? Que el 90 y pico % está pidiendo ese range de edad. Exacto. Entonces piensen, yo soy una persona bien visual, piensen en un embudo. Tengo 300 personas entrando por un boquetito bien pequeñito, que por eso esa es la historia detrás de se tarda mucho. Si yo brincara, ¿a qué edad, por ejemplo, ese universo se amplía? Mire, si usted llama hoy al Departamento de la Familia, le van a decir que ellos tienen disponibles 197 niños. La mayoría de ellos, entre 7 años en adelante, la mayoría de ellos con hermanitos. ¿Qué pasa? Es posible que haya una niña, un ejemplo, no estoy dando un caso específico porque no lo tengo, pero es posible, esto me pasó a mí. Yo quería una nena y decidí que iba a adoptar hermanito. Pues entonces la nena tenía 5 años y el nene tenía 4. Pues me tocó uno de 5 y uno de 4. Conozco una pareja con la que trabajamos que solicitó hasta 10 años. Literalmente no pasaron 6 meses. 6 meses. Le colocaron la niña de 10 años en ese momento con su hermanita de 2 añitos y medio. La política es que los hermanitos se van juntos. Debe ser sí. Hoy la política del Departamento de la Familia es esa. Y debemos anhelar eso. Está bien, porque si no, cada niño separado, hemos visto testimonios donde no pueden manejar ese dolor de separación tan grande. Mira, alguien está escribiendo aquí: yo quiero adoptar un bebé, por favor ayúdenme, quiero adoptar un niño. Así que te voy a pasar la información de la persona para ver de qué manera. Ya está advertida lo que le acaba de decir, que de 0 a 3 años no hay. Exacto. Dice que sea lo que sea, o sea, ella no especifica edad. Pero hay 2 preguntas también bien importantes. ¿Qué de cierto hay que los padres pueden regresar a reclamar ese niño? Nada de cierto. Nada de cierto. 0. Ni siquiera pueden verlo ni acercarse. 0. Ok. 0. Importante. Hay 2 tipos de adopciones. Está la adopción abierta y está la adopción cerrada. La adopción abierta se ve más comúnmente cuando son entregas voluntarias. Pero para que exista una adopción abierta tienen que estar los 2 de acuerdo. Los padres que reciben y la mamá que entrega. Si uno de los 2 no está de acuerdo, esa adopción abierta no se puede dar. El 100%, vamos a decir el 99% para que después no digan, ¿verdad? Me digan que dije algo mal. El 99% de las adopciones que hace el Departamento de la Familia son cerradas. El Departamento de la Familia no va a colocar, escuchen bien, no va a colocar un menor para adopción que no haya sido removido de patria potestad. ¿Qué significa eso? Que todo vínculo
legal entre ese menor con su familia biológica fue disuelto. Ahora ese menor va a comenzar una nueva vida con una nueva familia, con un nuevo nombre, con nuevos apellidos, con nuevo todo, y familia biológica tiene cero acceso a eso. Ahora que dijiste nuevo nombre y nuevo apellido, una persona está escribiendo, nunca pude cambiarle los apellidos. Fue tan difícil el proceso que adoptó esos niños y nunca le pudo poner sus apellidos. Dito, cuánto lo siento que no tuvo a alguien que caminara con ella ese proceso. Lo cierto es que no es difícil. Una vez baja la resolución del tribunal, vamos a registro demográfico, llevamos los documentos y allí mismo, en ese mismo momento, en el piso 5, te expiden el nuevo certificado de nacimiento y con ese certificado de nacimiento vas al Seguro Social y hacen la transferencia del número de Seguro Social a este nombre. Wow. Así es extremadamente sencillo. Lo que sucede es que mi pueblo no tiene conocimiento y por eso es que Adoptando en PR quiere estar aquí para ellos, para que esas cositas no pasen. Qué bueno. Okay, pero un niño o un jovencito que tiene plena conciencia de que tiene padres biológicos, que sabe cuáles son sus nombres, ¿Sí? O sea, que tiene recuerdo de dónde vivían sus padres, o sea, se le desconecta por el resto de la vida de esa realidad. ¿Y cómo se trabaja psicológicamente con ese asunto? Legalmente. Porque algún día esos niños quieren decir, bueno, yo quiero ir a buscar a mis padres que no me trataron bien, pero quiero encontrarme con ellos. Por eso es bien importante, Fernán, la educación. Por eso es bien importante la preparación de las familias. Por eso es bien importante que pongamos al niño o al joven en el centro de esto. Porque para contestarte esto, la contestación sería a esta familia que va a adoptar a este joven de 11 años, 12 años, que conoce esa historia, que sabe su contexto. Es bien importante que esta familia entienda que lo mejor para él es que nunca se le hable mal de su pasado. Es que siempre se trate de restaurar lo que sucedió y que si el menor quiere volver a reconectar con su familia biológica, eso es saludable. Déjame contarte esto rapidito. Mi nena a los 10 años, Jave, me preguntó por su mamá. Wow. Y mira, y yo enseño esto y sé que es un momento difícil. Yo lo sé. Pero yo estuve, desde que lo cogí en mis brazos, yo le prometí que yo nunca le iba a mentir. Pues yo me preparé para cuando llegaran esas preguntas. Y yo le contesté la verdad conforme a su edad. Y poco a poco lo fui ayudando a internalizar su realidad. ¿Cuán difícil es decirle a un niño que su papá biológico murió de una sobredosis? Sin que lo juzgue. Mas, sin embargo, hoy mi hijo ve adictos y los ama. Porque se le preparó de manera correcta. No estoy diciendo que yo soy wow, ¿verdad? Pero es cuestión de prepararlos de la manera correcta. Rapidito. En el 2018, mi hijo me pidió conocer a su hermana biológica. Pues yo moví cielo y tierra y conseguí a su hermana biológica, que fue adoptada por una doctora en Florida, aquí en Puerto Rico. Y conecté con la doctora y ahora ellos son parte de mi familia. Esa es la hermana de mi hijo. Y la doctora es loca con nosotros también. Entonces, como padres que queremos adoptar, tenemos que entender que estamos adoptando no solamente un niño, estamos adoptando una historia, un contexto, que nos corresponde a nosotros sanar. Y que es saludable prepararlos para que en su momento donde como padres, protectores, entendamos correcto, podamos darle a él la oportunidad de conocer esa parte de su historia. Aunque, o sea, incluyendo la posibilidad de reencontrarse con sus padres. Si esa, ¿O la ley lo impide? No, la ley no lo va a impedir. La ley le va a impedir a los padres, a la familia biológica, acercarse. Bien, ok. Pero la ley nunca le va a impedir a él conectar con esa historia. Y debe ser saludable. Y es si saludable. lo pide. Y si lo pide, esa es la palabra correcta. Bien. Ruta, buen día. Adelante. Buenas.
Dios le bendiga. Amén. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, claro que sí. Ok. Yo soy padre adoptante. Me voy a emitir mi nombre, aunque estoy orgulloso de mi niño. Y yo adopté un nene de 11 años. Lleva conmigo, lleva con nuestra, yo y mi esposa 3 años con nosotros. De hecho, nosotros decidimos adoptar porque mi esposa es maestra y le tocó muchos nenes en la escuela que eran removidos. Y para de esto, una conferencia que, de estas veces que uno camina por el esto, yo fui a una conferencia de adoptar en Puerto Rico y de ahí nos confirmamos más que queríamos adoptar. Entonces eso nos tardó como año y medio, pero fue prácticamente por el efecto de María que se nos atrasó. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te estamos escuchando. Y no fue el chico, era 8 en la casa, yo cogí el mayor de los varones, que era el tercero, y hoy en día mantenemos relación con las otras adoptantes de las otras restos de la familia. Eran 2 menores más varones y 2 nenas varones, que nosotros tenemos una comunicación con los padres adoptantes, y uno de ellos se fueron de Puerto Rico a Florida porque vivían cerca de los padres biológicos, y ellos decidieron, para no tener problema de no toparse, mudarse para afuera, pero mantenemos contacto. Inclusive el cumpleaños de uno de los nenes que está afuera lo celebramos vía Zoom y tuvimos las 3 familias conectadas. Wow. Y toda una serie de gente de familiares de ellos, de gente de Estados Unidos y gente de Puerto Rico, y ha sido bien hermoso. Mi esposo y yo íbamos por 2 y nos dieron 1. ¿Verdad que nos dio vale por 2? Muy bueno. ¿A cuál conferencia de nosotros fue que fuiste? ¿Perdón? ¿A cuál conferencia de nosotros fue que fuiste? No, yo fui una en Ponce, en la iglesia de Glen Blue, como hace casi 3 años. Sí, sí. Okay. Sí. Que me fascinó, fue algo hermoso. Donde hicieron el monólogo, ¿te acuerdas del monólogo de la muchacha? Sí. Y gracias a Dios, aún con las vicisitudes, porque adoptar un nene ya más grande, usted tiene razón, conoce a sus familiares, gracias a Dios logramos mantener la relación con sus hermanos. Ha sido hermoso criarlo, no es fácil porque como cualquier adolescente tiene sus altas y sus bajas, pero doy gracias a Dios por la bendición que, y la gente no sabe lo que se pierde, que puede darle un hogar a estos nenes. Y yo soy testigo que a veces se tarda, pero la jueza nos dijo, ustedes en año y medio, ustedes son bendecidos. Yo tengo casos de 3 años por distintas situaciones, he oído. Y doy gracias a Dios de Claro que sí. creciendo, saludable. Llegó bueno. como a mi hombro y ya está casi de mi altura. Qué 2 bueno. años y pico estirado. Qué bueno, papá. Gracias. Conseguir otro más porque íbamos por 2, nos dieron 1. Gracias por tu El llamadita. hombre está emocionado. Sí, está. Sí. Imagínate. Tenemos Está los hombres conmovido. quebrantados esta mañana. Sí, 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 sí. Esta historia, por favor, escuchen esa historia. Eso es lo que promovemos. Exactamente. Eso es lo que estamos. A mí me gusta mirar la cara de Fernán porque él me mira como quien dice, esto de verdad pasa. Ajá, Eso es lo que promovemos. Eso es lo que hace este programa. Nos educa a nosotros mismos aquí, que mucho Esto hemos es lo que aprendido. es. Un hermanito mayor de sobre 21 años tiene la posibilidad de adoptar a uno de sus propios hermanos. Ayer estaba trabajando un caso así. Mira, recuerda que la adopción, la ley te va a pedir que tú seas 14 años mayor que el niño que estás adoptando. Ahora, si cumpliese con esa parte de la ley no le pone un límite para adoptarlo. Pero él no necesita adoptarlo. Él lo que necesita es solicitarle al tribunal que le conceda a él la custodia de sus hermanitos. ¿Eso ha pasado? Sí.
Sí, y ahorita quiero, antes de que se nos olvide y se nos acabe el tiempo, de los abuelitos. Nosotros este año trabajamos una adopción de unos abuelitos, ¿sabes? Pero de nuevo eran abuelitos consanguíneos, que el contexto histórico era uno bien triste, bien fuerte, y para que las niñas, eran 2 nenas, no terminaran en el sistema, abuelita y abuelito fueron a nuestras oficinas y nos pidieron ayuda y les ayudamos en su proceso de adopción de sus nietas. Hoy sus nietas siguen llamando a los abuelitos, pero tienen todos los derechos de hijos. Y eso es lo hermoso de esto. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Espectacular. Espectacular. Ese cuadro Mucha quiere información. reventar. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Por acá, adelante, buenos días. Se nos fue, ok. Te pregunto de la conversación que hemos tenido, si yo adopto y pedí una niña de 6 años, pero tiene hermanito y yo solamente puedo, y el concepto es que los hermanitos se van juntos, pero yo económicamente y en toda circunstancia puedo con una, ¿qué ocurre en ese caso? ¿No me dan a la de 6 añitos si no puedo tenerlos a los 2? El departamento va a esperar a tener la niña no máximo de 6 años que no tenga hermanito para podértela colocar. ¿Qué implica esto? Que tu caso se puede tomar un poco más de tiempo. Más sin embargo, si tú puedes ser flexible, y hablaste del aspecto económico, a veces el aspecto económico es bien importante y es importante tomarlo en cuenta. Esto tiene, ¿sabes? Tú tienes que alimentar una boca, o 2, o 3. Bueno, ahora, mañana tenemos un caso de una familia que está adoptando 3 hermanitas, 14, 12 y 10 años. Hermoso. Pero ¿qué pasa? En el caso que tú estás presentando, pues el Estado va a decir, ok, como tú no quieres los hermanitos, no porque la estás discriminando, sino porque entiendes que no puedes, pues entonces tienes que esperar un poco más hasta que esté la posibilidad de una niña solita, que no tenga hermano. Excelente. Ahora yo digo como decían los abuelos. Entendido. Donde comen 2, comen 3. Así mismo es. Y no engordamos tanto, Moraima. Y no engordamos tanto, no los dividimos. Javier, la organización que tú diriges es un facilitador de adopción. O sea, yo en vez de ir al departamento de la familia, puedo llamar a Adoptando Puerto Rico y ustedes me ayudan en el proceso y brego solamente con ustedes. Es una pregunta. Bien, la organización que dirijo, Adoptando en PR, es una agencia de adopción. Nosotros tenemos la capacidad de colocar niños que son entregados bajo nuestra custodia en adopción. Nosotros no colocamos niños del Estado. Ahora, muchas personas que quieren adoptar a través del Estado y tienen esta confusión de cómo lo hago, no me atrevo, esto, lo otro, nosotros los llevamos de la mano. No tienen que adoptar con nuestra agencia, pueden adoptar con el Estado. Y aún así nosotros les ayudamos a preparar sus papeles, nosotros le proveemos trabajador social, nosotros si necesitan psicólogos le proveemos psicólogos y si necesitan abogados le proveemos abogados. Nosotros les ayudamos en todo su proceso, ya sea con el Estado o ya sea con nosotros. Lo que es importante dejar claro es que al día de hoy nosotros no tenemos un contrato con el Departamento de la Familia. Eso es importante. Okay. Bueno, una más por acá. Adelante, en Ruta. Buenos días. Muy buenos días. Ay, qué bueno que entró mi llamada. Dios les bendiga. Buen día a todos. Yo quería compartirles mi historia. En mi caso, pues, yo adopté 4 sobrinos de edades de 6 para abajo. Perdón, corrijo, no los adopté porque se me hizo tan difícil, porque aunque mamá tenía problemas de adicción, ella podía reclamar eventualmente la custodia. Yo lo que tenía, la patria potestad, yo lo que tenía era una custodia provisional. Nunca lo pude hacer. Papá estaba vivo, pero era un padre ausente. Solamente lo buscaba los días que le correspondía. Fueron 4 menores, no fue fácil. Siempre me hubiese gustado haber adoptado a ellos. Hoy día pues ellos me tratan como si fuera su mamá. Tuve 4 hijos, éramos 8, y le doy gracias a Dios por eso, pero no sabía que esta agencia existía. Me acabo de enterar cuando lo acaban de decir ahora.
Y pues bien difícil, bien latoso hacer el proceso por el departamento de la familia. Ya hoy día ellos son adultos profesionales, pero simplemente quería compartirles mi historia. Yo quiero que tú sepas lo siguiente, amiga. Tú no eres como si fueras su mamá. Tú eres. Tú eres su mamá. Sí, señor. ¿Ok? El papel no determina tu posición. Y yo te quiero dar gracias porque eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, a cuidar del vulnerable. Con papel o sin papel, lo hiciste. Y nosotros desde acá te felicitamos y te aplaudimos y damos gloria a Dios por ti. Qué lindo. Qué bueno. Tremendo. Javier, qué chévere haberte tenido esta mañana acá. Muchas gracias a todos. Número telefónico una vez más para los que quieran usar Adoptando en Puerto Rico. 787-895-5727. Nos pueden escribir a contacto@adoptandoenpr.org o en todas las plataformas sociales como Adoptando en PR. Excelente, gracias por el trabajo que haces.